Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no? Lo que queremos es llegar de una pieza. Agarraros. Tenemos una misión. De nada servirá si la gente de la Tierra está muerta cuando la llevemos a cabo. Hemos llegado más lejos que cualquier humano en la historia. Pero no lo suficiente. ¡No voy a lograrlo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad. Encontraremos una salida, como siempre. Anteriormente, que no lo he dicho, ese fragmento que hemos escuchado es del relato Mi linaje no está perdido. Lo pueden encontrar en nuestros audios en iVoox, pero fue dentro del programa número 17, 19ª temporada, es decir, el 10 de enero de 2014 cuando se emitió. Pero repito, como audio separado de ese total, se encuentra con ese título, Mi linaje no está perdido. Pero después hemos escuchado parte de uno de los trailers que se encuentran también publicados, que hablan o nos presentan esta película Interestelar, que hoy hemos titulado, repito, La conjunción del todo, y que nuestro compañero Fran Escandell es quien nos va a hablar de toda la simbología que parece envolver a este film. Pero antes le damos la bienvenida. Frank, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y parece que lo que el señor Juan Correas, el oyente, parece como si viniera de otra dimensión y parece hasta profético, se parece bastante a parte de lo que acontece en esta película. Sí, por eso quería decir que aquellos que están interesados en escuchar totalmente el relato completo, que por favor que lo escuchen. Mi linaje no está perdido, porque cuando él vio se enteró de que la película iba a ser proyectada en los cines, es cuando me dijo: Javier, ¿te has dado cuenta que parece el relato como algo profético de lo que iba a suceder, ¿no? Pero en fin, es curiosísimo, de verdad, Frank, las cosas que ocurren en este mundo, ¿eh? Exactamente, está todo conectado y parece mentira. Sí. Bueno, tenemos este filme Interestelar, que no por decirlo es interesante en dos cosas. La primera es que es un film de ciencia ficción basado en muchos de los preceptos verdaderamente científicos, y que ha tenido la gran misión y ha tenido el gran acierto de que por primera vez, sí, sería el número 2, Hollywood, no es una película independiente, sino Hollywood, hace algo, pues pocas veces hace, que es hacer algo, una buena película, una película inteligente, y a la vista, visualmente quiero decir, pues digamos que principios científicos que realmente se nos escapan. Entre ellos una cuestión llamada la gravedad cuántica, ya vamos a ver qué es lo que es, y es la primera vez que se intenta hacerlo visual para que pues la mayoría de nosotros los mortales podamos pues vislumbrar, por lo menos. Entonces tenemos este film de Michael Nolan, que es el señor Nolan, que es un excéntrico director, como lo que se necesita hoy en día, personas que tienen pues digamos que la preparación necesaria, y no solamente eso, sino que detrás en el equipo de producción está uno de los teóricos físicos más renombrados del mundo, como es Kip Thorne. Entonces es una historia en la que, para salvar a la humanidad, un equipo de astronautas se introduce en un agujero de gusano. Vamos a explicar qué es más o menos un agujero de gusano. Y no es que viaja a otro punto de la galaxia. Ocurre que es un viaje extragaláctico incluso, y es un viaje también a otra dimensión.
llegan a un planeta que puede albergar la vida humana y en el que un planeta, imaginemos esto, lo extraño que puede resultar esto a la visión humana, un planeta cuyo sol es un agujero negro. Ajá. Es un agujero negro. Tremendamente extraño para la percepción humana. Eso es algo que a lo mejor nuestros ojos nunca llegarán a ver. Uh-huh. Quizás. Entonces esto, la primera, al hacer el visionado de la película, pues uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué nos querrá decir esto? Nosotros tuvimos una intervención al respecto en cuanto a la escala de Kardashev y el desarrollo de las civilizaciones, y en este caso, en esta tremenda y esta terrible recesión económica, pues hay gente que se queja de que por qué se gastan recursos en este tipo de actividades científicas, y para qué sirve que estemos gastando millones y millones de dólares y de euros localizando los exoplanetas o las otras tierras, por decirlo así. Es interesante por esto. Estamos teniendo una responsabilidad con el futuro, simplemente creando un mapa interestelar, en este caso un mapa galáctico para nuestras futuras generaciones, para cuando seamos una civilización tipo 2, que es precisamente la estelar, la que controla la energía total que genera una estrella por lo menos. Entonces es una responsabilidad hacia el futuro. En esta película entonces tenemos una serie de conceptos científicos que hay personas que han salido de la película y aunque visualmente les ha gustado, pues hay personas que dicen que no han entendido muy bien cómo una cosa y cómo la otra, porque desafía nuestra forma de educación, y a nosotros se nos educa de una forma muy lineal. Creemos que todo es la noción de progreso que yo he aludido, ya que es falsa, no existe el progreso en la naturaleza, pero que bueno, se utiliza como una ilusión para poder entrenarnos para ir de A a B y de B a C y de C a B, cuando en realidad nosotros teníamos que estar educados en el sentido de ir de la A a la F y luego de la B a la Z, de una forma que además sea lógica e ilógica al mismo tiempo. Vamos ahí. Entonces, una de las cosas que parece extraña es la gravedad artificial. Sabemos que fuera de digamos que del campo, vamos a llamar atmosférico del planeta, pues hay que generar una gravedad que no existe. La gravedad en los planetas, como por ejemplo en el nuestro, la gravedad es una fuerza centrípeta, es decir, nos atrae hacia el centro del cuerpo celeste, en este caso como es el planeta. Vamos a explicar un momentito, Frank, vamos a explicar a los oyentes, porque para que tengan un ejemplo. Cuando vemos películas, llámese Star Trek, llámese Star Wars, cualquier película que tiene que ver con el espacio, vemos que se mueven por la nave pues de forma natural como lo hacemos aquí en la Tierra. Pero realmente esto no es así, porque cuando vemos imágenes reales, al no tener gravedad, están todos flotando. Deberían estar flotando, exactamente. Claro. Y eso se logra con un movimiento circular, dependiendo también de la masa, con un movimiento circular de la nave. Entonces produce una fuerza, más bien al revés, una fuerza centrífuga que empuja a las personas, o a los astronautas en este caso, los empuja hacia de la nave. Que esto lo veíamos en la película 2001. Efectivamente, vemos ahí, si nos acordamos, que los que somos admiradores de la película recordamos hasta el nombre de los caracteres. En este caso el doctor Dave Bowman está siendo así, está corriendo, precisamente es el disco ese que en el que está dando la vuelta, además, generando esa gravedad artificial, y está ahí pues ahí entrenando físicamente, ¿no? Entonces eso es muy importante porque, claro, lo que pasa es que nuestra fisionomía no está preparada para los viajes espaciales. No es una cuestión que sea natural para nosotros. Y si nosotros no hacemos ejercicio, si no tenemos una resistencia, en este caso, al medio ambiente, nuestros músculos, especialmente nuestros huesos, empiezan a disolverse. Así de simple. Es así de simple. Entonces, la gravedad artificial, y que en la película, además, se puede ver en la nave que va inusualmente rápido de lo que hemos podido ver en otras películas. Va mucho más rápido. Eso por un lado. Luego, en la cuestión de la gravedad, pues tenemos ahí un viaje interestelar en el sentido propio de la palabra, porque no podemos ir en línea recta a ningún sitio. Claro. Esto es cuando la física nos dice que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, es una curva. Y
a eso se le conoce como la curvatura de espacio-tiempo. El problema es generar la cantidad de energía para romper la fábrica del espacio-tiempo y poder doblarla. Son dos cosas en este sentido. Una es que la velocidad per se, la velocidad que se tiene que adquirir, es bestial, es decir, nos rompería ni siquiera en pedazos, en partículas subatómicas. Entonces, lo que estamos hablando es que nos convertiríamos en un halo de una especie de rayo de luz, y para luego otro sitio donde tendríamos que reorganizarnos desde las partículas subatómicas hasta llegar a convertirnos otra vez en Javier del Mar o en Frank o por ejemplo mi buen amigo Bart Medgard ahí en la tienda Guadix en Murcia. Sí. Cualquiera de nosotros que es un admirador de la película. Claro. Que sería volver a reconvertirnos en el mismo orden tal y como nos dejaron. Es decir, controlar la velocidad. Es todavía un misterio de cómo podríamos controlar el hecho de que no nos rompa en pedazos y nos quedemos desintegrados totalmente. Volver a reintegrarnos en este caso, ¿no? Y luego, los agujeros de gusano. Pues esto es un principio extraño. La primera vez que lo vimos fue en la película Contact, un homenaje a Carl Sagan. Vimos ese túnel de luz yendo a una velocidad inimaginable, muchas veces más allá de la velocidad de la luz, pero muchas veces más, que lo pudimos ver visualmente. Aquí pasa lo mismo. Aquí el problema del agujero de gusano. Para generar el agujero de gusano sería como un tubo, digamos, que cogemos una cuerda y entonces primero que todo habría que generarlo y luego llevarnos el final de la cuerda hacia donde vamos con nosotros mismos. Lo que sucede es que si uno toma un agujero de gusano, eso significa que alguien más lo ha dejado ahí, que es lo que ocurre en la película Contact y lo que ocurre en la película Interestelar. Descubren un agujero de gusano que ya estaba ahí. Y entonces son las distorsiones dentro del espacio-tiempo que se pueden detectar, en las que nosotros podemos decir, esta es la entrada de la autovía, voy a tomar por ahí. Eso es lo que han hecho prácticamente. Luego tenemos entonces la noción de un agujero negro, que es la noción de una singularidad. Es un espacio que todavía no se sabe qué, pero por ejemplo en este caso, para que veamos la calidad que tiene, la calidad científica que tiene la película, y oye, es una pequeña historieta, ¿no? Sí. El físico Kip Thorne, que está en el equipo de producción, ha sido uno de los pocos científicos en el mundo que le ha ganado una apuesta, ni más ni menos que Stephen Hawking. La apuesta era de simplemente si en signos X, en el centro de esta galaxia, había o no un agujero negro. Kip Thorne ganó la apuesta. Y el objeto de la apuesta era una suscripción anual a una revista pornográfica de cuyo nombre no vamos a mencionar en este momento, para no ser mala publicidad. Lo que quiero decir es Kip Thorne, en este caso, es uno de los físicos teóricos más renombrados, y él ha sido de los que están defendiendo la cuestión esta de la gravedad cuántica. Si examinamos el término físico, desde la física, es una contradicción. Estamos diciendo luz-oscuridad prácticamente, porque la gravedad se refiere, y la gravedad aquí estamos haciendo referencia a Einstein, aunque tiene una línea de acción que nace en el siglo XVII, nace con la primera vez que se formulan las leyes del movimiento y de la gravedad. Newton, para luego pasar a James Clerk Maxwell, que dice que dice en este caso que establece las leyes del electromagnetismo, y pasando por otros dos menos conocidos, en este caso, Albert Michelson y Edward Murley, en este caso, dos científicos estadounidenses, que se establece entonces que la luz viaja en forma de ondas. Y para poder poner esto en perspectiva, imaginemos por un momento que vamos caminando por un camino y hay una corriente de aire continuamente, y nos está golpeando la cara. Y como nos está golpeando la cara, frente de nuestro cuerpo, nos molesta. Entonces simplemente nos damos la vuelta y decimos, bueno, ahora el viento nos va a golpear por detrás. Pues no, ahora resulta que el viento nos va a golpear otra vez de vuelta en el mismo lugar de donde nos hemos dado la vuelta. Y nos golpearía también al mismo tiempo por los lados.
de esa forma se comporta la luz. Una cuestión muy, muy extraña que no sabían cómo explicarla hasta que llega Einstein, en este caso con la ley de la teoría de la relatividad, en sus dos casos, y nos explica que, en este caso, nos explica el tiempo no es absoluto, y es así como se resuelve el enigma de cómo era esto posible, porque el tiempo no es absoluto. La única constante que existe es la luz. A partir de ahí tenemos entonces eso de gravedad cuántica, tenemos eso explicado que es la gravedad, que es de lo inmensamente grande, y cuántico se refiere a lo inmensamente pequeño. La gravedad cuántica responde a la búsqueda de la gran teoría unificada, lo que sería la conjunción del todo, como le has llamado tú, muy bien, muy acertadamente además, en el sentido de esta intervención, para entonces poder transportarnos. Ese sistema de transporte todavía no existe, ni siquiera un sistema de impulsión, por decirlo así, sí, que pueda romper la fábrica del espacio-tiempo para nosotros penetrar, digamos, que el tejido del espacio-tiempo, esa curvatura, tendríamos que generar la energía de Planck. Para darnos un ejemplo, la energía de Planck es 100 billones de veces superior a cualquier forma de energía que podamos generar hoy en día en el planeta. O sea que ya podemos ver que para la película Interestelar, para salvar a la humanidad, y llevarla fuera de la galaxia, incluso a una dimensión que esté paralela, que es lo que se explica en gravedad cuántica, en otra dimensión prácticamente, porque no es posible viajar a otra galaxia sin que esté en nuestra misma dimensión, es decir, ya es otra dimensión. Es lo que la película nos trata de decir, que lo que estamos viendo es la proyección en nuestra dimensión de algo que está en otra dimensión. En otra dimensión. Exactamente. Entonces, eso es lo extraño, pues la gente, hay personas pues que salen de ahí y les cuesta, simplemente les cuesta poner en perspectiva esto. La película tiene mucho mérito. Llevo a decir que una de las fuentes también de la que he bebido es mi muy querida y muy amada 2001, Una odisea en el espacio. Lo siento mucho, soy un fan irremediable. Lo que pasa es que no tiene, eso sí, no tiene ni mucho menos la grandeza mítica de Stanley y Arthur C. Clarke, en este caso. Entonces, para ti, Frank, este viaje que realizan es una comprensión totalmente del universo, ¿no? Sí, nos da ha introducido en nuestra psique colectiva de alguna forma una forma diferente de comprender el universo, que no es la de la línea recta, sino la de la curva, que eso es muy, muy interesante, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Oye, yo diría que incluso también hasta en nuestras relaciones personales, es decir, cuando creo que era Newton el que decía que, bueno, la fuerza de atracción entre dos cuerpos cambia en dirección, cambia en proporción al cuadrado de la distancia entre ambos. Imagínate qué romántico suena eso con una pareja de enamorados, pues sí. No exactamente, no deja de tener razón, de que entre, por ejemplo, dos cuerpos que se atraen, dos planetas, la Luna o la Tierra, por ejemplo, tenemos que comprender que lo que está sucediendo ahí fuera, estamos viajando en el tiempo constantemente, especialmente al pasado. Todo lo que estamos viendo en el cielo de la noche es el pasado. Hay un viaje en el presente, en nuestro futuro estamos viendo inmediatamente el pasado. Eso es difícil de entender porque estamos acostumbrados precisamente, especialmente los occidentales, no tenemos la capacidad en los pueblos antiguos de absorber este tipo de cuestiones, pero nosotros siempre que estamos según microsegundo a microsegundo avanzando en el futuro, o creemos avanzar en el futuro, vemos hacia arriba, y es que lo que estamos viendo es el pasado. Nunca podremos ver, de hecho, el eterno presente, y el futuro lo vemos pues inmediatamente que entra en nuestra percepción, ha dejado de ser presente, se convierte en futuro, para entonces invertirlo en el pasado. Eso es lo que nos pasa en el término de física, y por eso esto, pues en los colegios, por ejemplo, en la educación superior, pues apenas se toca. Y es curioso todo esto, cuando se habla un poquito del espacio,
aunque estamos ya a punto de terminar con la sección, pero es curioso porque, fíjense, vivimos en el presente nosotros aquí, miramos arriba las estrellas y sin embargo esas estrellas son parte del pasado, su luz ya salió hace unos años, en algunas ocasiones incluso hasta cientos de años, y después está, por ejemplo, esta película, que esta película es prácticamente, Frank, no sé si lo confirmarás tú, pero como una especie de historia de nuestro futuro. Es una historia de nuestro futuro, efectivamente, y de lo que puede, y de las posibilidades que puede tener la especie humana, porque al fin y al cabo la especie humana tiene que hacer eso, tiene que expandirse y tiene que buscar otros sitios, tiene que buscar otras islas donde dejar a sus hijos, pero eso sí, como especie humana, no como Estados Unidos o como Rusia o como China. Pero bueno, eso es un salto cuántico, diría yo mismo, que primero hay que superar antes de poder comportarnos como la tripulación que va en esta nave y que sale a otros mundos, y nunca mejor dicho, sale a otros mundos a explorar y a buscar otro sitio alternativo donde salvar, como lo formula la película, donde salvar a la especie humana. Y sobre todo algo importante que yo siempre he venido comentando aquí ante estos micrófonos. Yo nunca he creído, como decía Frank Scandell, nunca he creído en la velocidad lineal. Siempre he creído que el viaje en el espacio hay que realizarlo como también lo realizan en esta película, ¿no? Porque aun teniendo naves inmensamente veloces, esa velocidad en el espacio no nos lleva absolutamente a ningún sitio. Frank, bueno, habría que un poco acogerse a lo que siempre se ha dicho, esa famosa frase que decimos que nuestro destino está escrito en las estrellas, ¿no? Sí, aunque esto será tema de otro programa y de otra película, ojalá que la encontremos. Pero como decía el gran James Watson, el compañero de Francis Crick, creíamos que estaba en las estrellas, pero aparentemente está en nuestros genes. Ya eso es tema de otra intervención. Sí. Muy bien, Frank, pues que ha sido un placer el tenerte de nuevo y sobre todo porque hoy hemos dado la bienvenida a esta sección, no la teníamos antes, la de Correcto. Misterios del Séptimo Arte, y bueno, hacerlo con Frank Scandell pues es un honor. Claro, y bueno, el honor es mío y no será la última vez. Muy bien, Frank, pues un abrazo muy fuerte y mira, de alguna forma hoy hemos tenido unos colegas, nosotros viajamos en esta nave del misterio hacia otros mundos y ellos también en Interestelar lo que han hecho también es una especie de viaje hacia esos otros mundos también, ¿no? Muy bien, y un saludo pues a toda la tripulación y que no nos maree el espacio-tiempo, por favor. Claro que sí, gracias tripulante. A todos. Nunca mejor dicho, gracias, buenas noches.